Mientras en Europa continúan las discusiones sobre los drones rusos que cruzan las fronteras de los países de la OTAN, Ucrania silenciosamente despliega su propia mecánica de presión sobre Rusia en la retaguardia profunda. Hoy llegaron dos noticias importantes. Primero, hubo explosiones en Artyom, cerca de Vladivostok, reportadas por la inteligencia militar ucraniana en el sureste de Rusia. Segundo episodio, ataque a la refinería de petróleo de Saratov, incendios. Los resultados se aclaran, pero el hecho ya fue confirmado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto no es solo geografía, desde Vladivostok hasta la región del Volga, son dos lógicas diferentes. Operaciones de los servicios secretos de Ucrania en una zona que Moscú creía inalcanzable, además de presión constante sobre la exportación y presupuesto petrolero ruso. Agreguemos aquí la evaluación de la fuente de que la serie de ataques ya está obligando al petróleo ruso a reducir su ritmo y los comerciantes internacionales casi han eliminado por completo los barriles de petróleo ruso pagados en dólares. Al final vemos un agotamiento estratégico que Kiev construye poco a poco y es más efectivo que cualquier sanción occidental. En este episodio analizaremos integralmente el tema, no solo los ataques de las fuerzas ucranianas en territorio ruso, sino también su impacto en la economía y maquinaria militar del Kremlin. Me llamo Alexei Pechi. Antes de empezar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes diarios para que estén informados de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal y les pido que le den like a este episodio. Entonces, vamos con los hechos. Primero, Primori. La inteligencia ucraniana informó explosiones cerca de Vladivostok, sin dar detalles sobre responsables u objetivos, pero mostró una foto de un gran cráter y afirmó que fue obra de las fuerzas de defensa de Ucrania, no una simple explosión menor. La localización es la zona de Artyom, a unas decenas de kilómetros de Vladivostok. Para quienes no conocen el lejano oriente, este es un nudo de transporte clave, puerta de entrada para tropas militares y envío de cargas a la flota del Pacífico y aeródromos del ejército ruso. Es decir, es una zona militar muy importante, donde los rusos escondieron sus fuerzas cuando el alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso empezó a expandirse. La declaración de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania es breve y concisa. Los detalles de la operación se darán al finalizar, insinuando que falta lo más importante. Y aquí está esta frase importante. Porque estos episodios a menudo ocurren en serie, como fue el caso de la Operación Telaraña o con la serie de ataques a las refinerías de petróleo de Rusia. Y aquí pasamos al segundo episodio. Saratov oficialmente suena así. La noche del 16 de septiembre, unidades de fuerzas de operaciones especiales y otras fuerzas armadas de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov. Se reportaron explosiones e incendios en la zona objetivo. Los resultados se verifican, informó el Estado Mayor de Ucrania. Bueno, como pueden entender, una refinería de petróleo no es un objetivo cualquiera, es la sangre de la logística rusa y de sus ingresos por exportaciones. Además, es una base para combustible militar, y aquí cada falla significa una disminución en los volúmenes de productos petroleros. Esto implica cambios en los esquemas de suministro del Distrito Militar Occidental de la Federación Rusa y la alteración de los horarios de envío de productos petroleros. En resumen, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan imponiendo activamente sanciones contra la Federación Rusa. Bueno, mientras nuestros socios siguen pensando. Y el tercer punto es el trasfondo sistémico. Una serie de ataques con drones a instalaciones de extracción y refinación de petróleo podría obligar a Rusia a reducir la producción, simplemente para no verter en los cuellos de botella de la refinación y la logística. No son solo mis palabras, es una cita de la evaluación de expertos citada por Bloomberg. Paralelamente, Bloomberg señala que Rusia casi ha sido eliminada por completo del comercio mundial de petróleo en dólares. No se está bloqueando el comercio físico de petróleo como tal, sino específicamente los pagos en dólares y los servicios relacionados con ellos. Seguro, compensación y grandes bancos. Esto implica más trueque, uso de yuanes, rupias, aseguradoras grises y cadenas logísticas costosas, lo que reduce el flujo de efectivo para el presupuesto y la defensa. Ahora profundicemos en el análisis. Empecemos con el ataque de Dirección Principal de Inteligencia Glavnoe Upravlenie Razvedki en Vladivostok. Esto es una demostración del alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
No importa si fue una carga colocada o un dron de largo alcance, o fue trabajo de ayudantes locales, lo importante es que esta zona sagrada de la retaguardia de la flota del Pacífico de Rusia ya no parece intocable. El impacto psicológico en la audiencia rusa es enorme. La guerra llegó a un lugar donde los rusos solo eran espectadores. Casi igual, tras estos episodios, las fuerzas de seguridad cerrarán el acceso a almacenes, polígonos y plataformas de comunicación. Habrá desaceleración, más revisiones y menos flexibilidad. Y la Dirección Principal de Inteligencia, por el estilo del mensaje, mantiene deliberadamente estos detalles de la operación en secreto para, como se dice, no quemar los métodos y a las personas que participaron en esta operación. Pero la idea principal aquí es otra. El frente hace mucho que no se limita solo a la línea de contacto. Y Ucrania tiene herramientas para mantener la tensión en regiones que estaban acostumbradas a dormir tranquilas. Ahora hablemos de Saratov. Los ataques a las refinerías de petróleo son en realidad la artillería económica de Ucrania. No es solo para los titulares, como si hubieran explotado algún oleoducto. No, esto es sobre un dolor prolongado. Te explico a qué me refiero. Cualquier parada, cualquier incendio, cualquier daño en los tanques significa semanas de reparación, reducción del procesamiento y traslado de materia prima a otras instalaciones. Todo eso implica nuevas rutas, descuentos y riesgos para las aseguradoras. Rusia tiene pocas opciones de protección, pero no todas las refinerías de petróleo pueden ser cubiertas con un escudo de defensa antiaérea, especialmente las que están en el interior del territorio. Y los drones y los grupos de sabotaje están aprendiendo a evadir cualquier lugar habitual. Aumenta la tensión en la logística del combustible. El mercado civil presiona con el precio, el frente presiona con la cantidad, y esto es a largo plazo. Esto no destruye de inmediato la maquinaria militar de Moscú, pero la vuelve más costosa y exigente en personal. Y aquí es donde todo coincide con lo que están escribiendo ahora las fuentes del sector. Si el refinado de petróleo está en números rojos, es mejor reducir la extracción que saturar almacenes y hacer circular el excedente en círculos cerrados. Y es porque ahora están tomando, digamos, los restos de petróleo de la refinería de Saratov e intentan transferirlos a otra refinería. Mientras los transfieren de otra manera, a la refinería también le puede pasar algo. Ese petróleo debe colocarse en otro lugar, lo que genera un círculo vicioso. Y ahora recordemos la salida casi total del petróleo ruso del comercio en dólares. La reestructuración de los pagos en yuanes, en rupias. Además, las autosanciones de los grandes bancos chinos que no operan con rusos, sumadas al caro seguro marítimo, resultan en lo siguiente. Cada barril de petróleo le aporta menos dólares reales al presupuesto ruso. En este caso, los ataques a las refinerías de petróleo no se tratan simplemente de quemar. Se trata de eliminar los ingresos y el efectivo que se convierten en misiles y drones. Saben cómo es cerrar una válvula, pero no en una tubería, sino en el presupuesto de la Federación Rusa. Esta historia tiene otra faceta, la informativa. Moscú llama a esto ataques terroristas y Kiev lo ve como un objetivo legítimo de la economía militar del agresor. En mercados extranjeros, lo principal son los riesgos de suministro y seguros. Si el mercado de petroleros ve que en Rusia vuelve a incendiarse otra refinería de petróleo, las primas empiezan a subir, los propios descuentos al crudo Ural se ven obligados a ampliarse y al presupuesto de la Federación Rusa le duele de nuevo ya en la etapa de venta. Ucrania, con ayuda de decenas de drones y grupos selectos, logra en poco tiempo lo que las sanciones hacían en años, modificar coeficientes comerciales. Y por último, la distancia de Primori muestra que los rusos no tienen retaguardias lejanas. Esto es un dolor de cabeza serio para el ejército de la Federación Rusa. Mantener en alerta tanto al oeste como al sur y al lejano oriente, y mantener todo esto en alerta es caro y complicado. Cuantos más puntos de tensión haya, más agujeros hay en el contenedor, y este es precisamente el caso en el que la asimetría funciona. Ucrania lamentablemente no puede competir en volumen, por ejemplo, de fuego de artillería, no puede competir en cantidad de fuerza humana, pero puede poner en jaque mate la logística, la economía y la psicología. Conclusión, 2 ataques el 16 de septiembre son 2 mensajes. Vladivostok, los alcanzaremos donde sea. Saratov, vamos a golpear su bolsillo. Y si combinamos esto con la tendencia de sacar los barriles rusos del ecosistema del dólar,
Resulta una estrategia no de nocaut instantáneo, sino de desgaste. Esa es una estrategia de desgaste. En esta estrategia, cada cráter cerca de Vladivostok y cada incendio en una refinería en Rusia. Esto no es solo una imagen, son porcentajes en la fórmula, menos efectivo, menos misiles. Eso significa que esta artillería económica solo aumentará. Y esta artillería funciona mejor que cualquier sanción occidental. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.